Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con las sesiones de clase. El día de hoy nos toca el tema de historia de la tabla periódica. Muy bien. Como en la clase anterior les había dicho, tenían que conseguir una tabla periódica o si es que no podían conseguirla, se iban a trabajar con las que les envié, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál es la historia de esta tabla periódica que nosotros podemos encontrar, la cual es una gran herramienta para nosotros los químicos para poder realizar pues, nuestras distintas reacciones y tener el conocimiento de cómo ha evolucionado el desarrollo de esta tabla periódica, desde el inicio hasta la tabla periódica actual, la que nosotros conocemos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ir al libro. Los que no tienen el libro, ya saben, el archivo está en el grupo de WhatsApp. Ahí vamos a poder nosotros encontrar lo que es la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, para los que tienen libro, nos vamos a ir a la página 164. ¿Sí? A los que tienen el archivo de WhatsApp ya está de frente la clase. Muy bien, la clase del día de hoy, ¿de qué nos va? ¿De qué trata? Historia de la tabla periódica. ¿Ok? Vamos a hablar desde cómo ha ido evolucionando desde del primer científico que habló sobre los elementos químicos, que es Berzelius, hasta justamente Alfred Werner, que es el que diseñó la tabla periódica actual. ¿Ok? Entonces, chicos, para hacerlo esta clase un poco más dinámica, lo vamos a hacer a modo de un cuento, una historia. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Primero, hace mucho tiempo teníamos nosotros los elementos químicos que habían encontrado los grandes filósofos griegos, ¿verdad? Que, que simplemente habían tratado de escribir, descifrar lo que era el átomo. Una vez que se encontraron los distintos o se trabajó el modelo atómico, ya se estaban hablando de elementos químicos. Pero estos elementos químicos tenían nombres muy largos, por ejemplo, aluminio, oro, plata, estaño, litio, beridio, carbono, nitrógeno, oxígeno, como para nosotros poder trabajar con esos elementos así con el nombre tan largo. Entonces, Jacob Berzelius, Berzelius, este señor, en el año 1813, decidió que ya no se iba a trabajar con los nombres de los elementos. O sea, está bien, los elementos tienen su nombre, pero a la vez iban a ser representados por símbolos químicos. Entonces, a Berzelius se le conoce como el padre de los símbolos químicos. Profesor, ¿pero a qué se refiere con símbolos químicos? A ver, por ejemplo, nosotros sabemos de que el aluminio, vamos a ponerlo así, aluminio, lo representamos con este símbolo, ¿verdad? Con una A mayúscula y una L minúscula, ¿ok? El oro lo graficamos como una A mayúscula y una U minúscula. El sodio lo representamos como una N mayúscula y una A minúscula. A esto de aquí, chicos, a eso de ahí, es a lo que nosotros llamamos símbolos químicos, ¿ok? Símbolos químicos. Entonces, ¿quién implantó, quién creó, quién puso, quién introdujo los símbolos químicos? Fue Jacob Berzelius, ¿ok? Entonces, adicionalmente de eso, Berzelius clasificó los elementos en dos grupos, como los elementos positivos, electropositivos, y los elementos electronegativos. Ese fue el aporte que hizo Berzelius, un gran aporte, porque si no, imagínense nosotros tener una tabla periódica con los nombres originales. Una tabla periódica que diga aluminio, sodio, tener que trabajar con esos nombres es demasiado largo. Entonces, Berzelius es el padre de los símbolos químicos, con lo cual nosotros trabajamos una tabla periódica y también nuestras reacciones. ¿Sí? Entonces, seguimos. Luego de Berzelius, apareció el señor Johann Dobereiner. Johann Dobereiner, ¿qué es lo que hizo? Siempre relacionen el nombre Dobereiner con triadas. Si es posible, vamos a memorizarlo esto con el nombre de triadas de Dobereiner. Triadas de Dobereiner. ¿Ok? Entonces, ¿por qué triadas, profesor? ¿Qué es lo que hizo Dobereiner? Dobereiner empezó a coger los elementos que estaban dispersos, que Berzelius había separado en positivos y negativos, los agrupó en grupos de 3. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su masa atómica.
Pero para agruparlos de 3 en 3 tenían que cumplir con un criterio. ¿Cuál era ese criterio? De que los dos elementos de los extremos, la suma de los dos elementos, entre dos, o sea, el promedio, tenía que ser el equivalente al elemento que va en el medio. En este caso, por ejemplo, litio 7, potasio 39, entonces, si sumamos 7 más 39, tenemos 46. Entre 2, 23, que es para el elemento sodio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dobereiner? Ordenó los elementos en grupos de 3. ¿De acorde a qué? De acorde a su masa atómicos. Y a ese grupo de 3 lo llamó triadas. Ese fue el aporte de Dobereiner. ¿Sí? Muy bien, continuamos. El siguiente científico, o el siguiente químico, es un químico inglés que se llama John Newlands. John Newlands. John Newlands cogió la idea de Dobereiner, pero esta vez ya no lo agrupó en grupos de 3, sino lo agrupó en grupos de 7. Profesor, pero ahí dice octavas, y octavas es 8. ¿Por qué le llamó octavas de Newlands si son grupos de 7? Simple, porque ¿qué decía Newlands? De que los grupos van a ser de 7. ¿Por qué? Porque el octavo elemento, el octavo, que en este caso vendría a ser el sodio, tiene propiedades similares al primero, al litio. Entonces, por ello es de que al agruparlo en grupos de 7, el octavo elemento, como tiene propiedades iguales a las del primero, se va a llamar octavas. Entonces, al igual que nos aprendimos triadas de Dobereiner, nos vamos a aprender octavas de Newlands. Octavas de Newlands. ¿Ok? Entonces, pasó un tiempo, muchachos, pasó tiempo, y nuestro estimado Dmitri Mendeleev, al cual nosotros consideramos el padre de la tabla periódica, ¿qué fue lo que hizo Mendeleev? ¿Por qué se le consideró el padre de la tabla periódica? Pues simple, chicos. Mendeleev cogió la idea de Berzelius, trabajó con símbolos, y cogió la idea de Newlands. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cogió una tabla y ordenó todos los elementos. ¿En qué? En 8 grupos, y en 12 filas. Miren, qué curioso. 8 grupos como las octavas de Newlands, ¿verdad? Y en 12 filas que los va a llamar series. Y adicionalmente, ¿qué? Dejó espacios vacíos, ¿por qué? Porque él decía de que van a haber nuevos elementos con nuevas propiedades físicas y químicas. Y esos espacios van a ser para estos elementos. Pero él siguió ordenándolos de acorde a su masa atómica, ¿ok? Seguimos trabajando con masa atómica. Pero como él fue el primero en poner los elementos en una tabla con 8 grupos y 12 filas, se le conoce como el padre de la tabla periódica, ¿ok? Si nosotros hablamos quién es el padre de la tabla periódica, pues decimos Mendeleev, Dmitri de Mendeleev, ¿ok? Muy bien. Pasó muchos años después, y apareció Henry Moseley, con su famosa ley periódica. ¿Qué fue lo que dijo Moseley? Está bien, Mendeleev, lo que tú dices es correcto, pero aquí hay un problema. Las propiedades de los elementos químicos no están en función a su número de masa, sino están en función a su número atómico. Entonces, a partir de Henry Moseley, la tabla periódica, por la ley periódica moderna, se ordena en base a los números atómicos. Se ordena en base a los números periódicos. Y esa es más o menos el boceto o el bosquejo de la tabla periódica que nosotros manejamos actualmente. ¿Qué sucedió después, chicos? ¿Qué sucedió después? Este señor, que es un químico suizo, Alfred Werner, ¿qué hizo? Miren, más o menos para que ustedes tengan una idea. Agarró la idea de Moseley y la idea de Mendeleev. Agarró la idea de Moseley y de Mendeleev y lo juntó en una sola y le puso colorcito. O sea, le puso un diseño bonito. Él diseñó la tabla periódica actual, la que nosotros conocemos.
Entonces, ¿qué hizo? Cogió la ley periódica de Moseley y la distribución de Mendeleev. Entonces, ordenó la tabla periódica en base a su número atómico y siguió diciendo de que pues el octavo elemento tenía propiedades similares a la del primer elemento. Entonces, el señor Alfred Werner, que es un químico suizo, diseñó, no se olviden esa palabra, diseñó la tabla periódica actual, tal cual nosotros la conocemos. ¿Ok? Entonces, chicos, profesor, estaba muy fácil la clase, pero ¿cómo nosotros lo vamos a recordar? Pues sencillo, nos vamos a nuestra pizarrita. ¿Ok? Nos vamos a nuestra pizarrita. Pizarra que va a tener como título Historia, vamos a poner en mayúscula, Historia de la tabla periódica. ¿Sí? Historia de la tabla periódica. Y hemos hablado de ¿cuántas personas, chicos? Hemos hablado de 6 personas, ¿verdad? 6 científicos. Entonces vamos a poner acá. Vamos a recordar. ¿Quién fue el primero? Vamos a ponerlo así. Jacob Berzelius, ¿verdad? Jacob Berzelius o Jacobo Berzelius. ¿De quién más hemos hablado? Hemos hablado de Johann Dobereiner. ¿De quién más hemos hablado? Hemos hablado de John Newlands. También hemos hablado de quién? De Dmitri Mendeleev. ¿Ok? También hablamos de Henry Moseley. Y por último, conversamos de Alfred. Uy, lo escribí mal. Alfred Werner. ¿Ok? Entonces, vamos a resaltar, chicos, vamos a resaltar qué es lo que hicieron estos señores. Nuevamente, ¿ok? Jacob Berzelius, Johann Dobereiner, John Newlands, esos nombres tienen que aprendérselos, chicos. ¿Sí? Un poco de memoria aquí. Henry Moseley y Alfred Werner. ¿Qué es lo que hicieron? Pues sencillo, muchachos, vamos a recordar. Berzelius, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Berzelius? ¿Es el padre de qué? Padre de los símbolos químicos. ¿Sí? Adicionalmente, ¿qué hizo? Dividió los elementos en elementos electropositivos y electronegativos. Electropositivos y electronegativos. ¿Ok? Electronegativos. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Jacob Berzelius. Johann Dobereiner, ¿qué hizo? ¿Cómo lo vamos a recordar? Como las triadas. Triadas de Dobereiner. Y ordenó, ¿según de quién? Según la masa atómica. ¿Sí? Según la masa atómica. ¿Ya? Masa atómica. Luego tenemos a Newlands. ¿Qué fue lo que hizo Newlands? Los ordenó como grupos de 7, a los cuales llamó octavas. ¿Sí? Grupos de 7 a los cuales llamó octavas. Eso fue lo que hizo Newlands. Igual siguió ordenando según su masa atómica. ¿Qué hizo Dmitri Mendeleev? Mendeleev es conocido como el padre de la tabla periódica. ¿Qué hizo él? Ordenó en 8 grupos y 12 filas, que las llamó series. ¿Ok? Y las llamó series. Ese fue el aporte de Dmitri Mendeleev. ¿Qué hizo Henry Moseley? Ordenó según el número atómico. ¿Ok? Y es lo que nosotros seguimos trabajando hasta la actualidad. Número atómico. Es lo que menciona Henry Moseley. Y por último, Alfred Werner
Alfred Werner, a modo de repaso, muchachos, ¿qué fue lo que hizo Alfred Werner? Diseñó la tabla periódica actual. ¿Ok? La tabla periódica actual. Entonces, muchachos, tenemos 6 químicos que con sus conocimientos dieron grandes aportes para poder llegar a la tabla periódica actual o la tabla periódica que nosotros conocemos. ¿Sí? Actualmente la tabla periódica ya no solamente te muestra el nombre y el símbolo del elemento, también te da el número de valencia, su número atómico, su número de masa. ¿Sí? Les he mandado un archivo de tabla periódica en el grupo de WhatsApp, espero que lo puedan imprimir o trabajarlo de forma virtual. Es muy importante que estén familiarizándose con esa tabla periódica, ¿sí? Recuerden que para el curso de química al menos va a ser su mejor amigo, va a ser aquel que les va a ayudar en todo el curso, ¿sí? Entonces, voy a necesitar de que por favor estén repasando esa tabla periódica. Si es que algunos tienen una tabla periódica que se parezca a la que les he enviado, trabajen con esa, ¿sí? Traten de que se parezcan lo más posible, ¿ya, chicos? Eso es lo que nos va a ayudar. Muy bien, ahora sí, vamos a regresar, vamos a guardar la pantallita primero, vamos a guardar nuestra pizarra. Vamos a guardar nuestra pizarra porque esto nos va a servir para pasar al cuaderno. Recuerden, chicos, que lo que tiene que estar en el cuaderno es la pizarrita, ¿sí? Les agradecería, chicos, si es que me ponen un dibujo de Jacobo Berzelius, de Dobereiner, de Newlands, de Mendeleev, de Moseley, de Werner, al costado, ¿sí? Al costado de lo que han hecho, le ponen ahí un dibujito de ellos, ¿sí? Por favor, para que se vea más bonito y ustedes traten de poner su cuaderno bien decoradito. Pues ya, chicos, es poquito lo que tienen que copiar. Muy bien. Ahora nos vamos nuevamente al libro, nuevamente nos vamos al libro y nos vamos a los ejercicios, lo más bonito, lo más bonito. A mí me gusta hacer muchos ejercicios. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el practica en clase. Dice, químico alemán, ¿ya? Con eso ya nos está dando una súper soplada, ¿eh? Creador de las triadas, triadas de Dobereiner. ¿Recuerdan que les dije, chicos, apréndanse triadas de Dobereiner, La clave ahí es la letra E, triadas de Dobereiner. La pregunta 3 nos dice, químico inglés que ordenó los elementos de 7 en 7, en grupos de 7 o también llamadas octavas, octavas de Newlands, ¿ok? Pero pregunta número 4. Considerado el padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Voy a pasar a la pregunta 6, que ya la tengo aquí. Químico suizo que diseñó la tabla periódica actual. Ya. ¿Quién diseñó la tabla periódica actual? El último, ¿verdad? ¿Quién era? Alfred Werner. Científico que propuso las triadas. Ya les dije, memoricen. Triadas de Dobereiner. Alternativa B. Dobereiner. Pregunta 8. Aquí nos dice que esta pregunta ha venido en el examen de admisión de Uni. Vamos a ver qué tan difícil puede ser. A ver. Nos dice, ¿la tabla periódica actual está ordenada de acuerdo a? Sencillo. Eso lo puso Moseley en la ley periódica. Está ordenada según su número atómico, ¿ok? Número atómico. Claro, acá nos dice, la tabla periódica la diseñó Werner. Sí, Werner diseñó la tabla periódica, pero en base a los conocimientos de Moseley, ¿ok? Moseley fue el que planteó que se ordene de acuerdo al número atómico y es como está ordenada la tabla periódica actual. Número atómico. Pregunta número 9. Tal científico ordena los elementos en tres triadas de Dobereiner. Y científico ordena los elementos de 7 en 7, octavas de Newlands, Dobereiner y Newlands. Sería la alternativa A. ¿Ok? La 9 es la A. Muy bien, pasamos a los siguientes ejercicios que vendrían a ser lo que nos faltaba. La 5 y la 10. En el problema número 5 nos dice, estableció la ley periódica de los elementos químicos después de experimentar con rayos X. Muy bien, quien experimentó con rayos X y estableció la ley periódica fue Henry Moseley. Bueno, acá ya estaba resuelta. Henry Moseley. Pregunta 10. Científico que propuso la ley de las octavas. Octavas de Newlands. ¿Qué más dice? Científico que dejó espacios vacíos en su tabla periódica para que nuevos elementos se iban a descubrir. ¿Quién dejó espacios en su tabla periódica?
¿Quién dejó espacios? ¿Mm? ¿Quién dejó espacios? Tabla periódica. El primero que hablamos de tabla periódica, Mendeleev, ¿sí? Mendeleev. Y por último, científico que diseña la tabla periódica actual basándose en la ley periódica de, pues sencillo. ¿Quién es el científico? Werner. Werner diseña la tabla periódica actual basándose en la ley periódica la ley periódica es de Moseley, ¿ok? Moseley. Pero acá veo que las alternativas solamente mencionan 3, ¿ya? Entonces la alternativa sería la alternativa A, ¿sí? Igual aquí pueden escribir en la última raya, dice la ley periódica de Moseley, ¿ya? Ley periódica de Moseley. Muy bien, chicos, sigamos. Ahora vamos con ahora te toca a ti. Uy, pregunta de Villarreal. Pregunta número 1 que ha venido en examen de Villarreal, por lo que veo, en el integral. Clasificó los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. Sencillo, chicos. Electropositivo, electronegativo. Lo vimos ahí, el primerito. ¿Quién era? Berzelius. ¿Sí? Químico suezo considerado padre de los símbolos químicos. El mismo, Berzelius es el padre de los símbolos químicos. Químico que ordenó los elementos de 3 en 3, llamándolos triadas. Triadas de Dobereiner. Triadas de Dobereiner. Acuérdense eso, chicos. Octavas de Newland, triadas de Dobereiner. Pregunta 5. ¿Fue el creador de las octavas? Octavas de Newland. Les acabo de decir. Octavas de Newland. Químico que ordenó los elementos de 7 en 7, llamándolos nuevamente. La misma pregunta. Octavas de Newland. Octavas de Newland, triadas de Dobereiner. Es considerado el padre de la tabla periódica. Padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Acuérdense, Mendeleev. ¿Ya? Pregunta 9. Las propiedades de los elementos son función de sus números atómicos. Este concepto fue propuesto por quien planteó que sea elaborado a base de la ley periódica, en base a sus números atómicos. La ley periódica es de Henry Moseley. Henry Moseley. Estableció que los números atómicos Z son la base para la clasificación de los elementos en su ley periódica. Es la misma pregunta, solo que está disfrazada, ¿ok? Sería, en base a los números atómicos, Moseley nuevamente, Henry Moseley, ¿ok? Por ahí me he salteado unas preguntas, creo que me he salteado la 4 y la 8. Muy bien, vamos a ver, 4 y 8. Una tríada la forman los elementos químicos litio, sodio y potasio. Ese ordenamiento lo propuso ¿quién? ¿Quién ordenó las tríadas? Tríadas de Dobereiner. Tríadas de Dobereiner. Pregunta 8 del examen de admisión de UNI. Predijo la existencia del candio, del bali y del germanio. ¿Quién es el único científico que estuvo hablándonos o dejó espacios en la tabla periódica? Tabla periódica, padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev. ¿Ok? Entonces, chicos, la clase de hoy me parece que ha estado sencilla. Espero que todos hayan podido entenderla. Por lo que veo, no ha habido tarea, no hay espacio en tarea aquí, chicos, así que para esta semana la única tarea que ustedes tendrían es de resolver, mejor dicho, pasar la pizarrita a su cuaderno y hacerlo bien bonito, ¿sí? Por favor, quiero ver ahí los dibujitos o si es posible, imprime, ¿sí? Miren, acá como están con dibujitos, Berzelius, Newlands, Dobereiner, Mendeleev, esos dibujitos lo ponen en la pizarrita, ¿sí? Lo que van a copiar en el cuaderno. Ya chicos, ahí nos quedaríamos entonces. Cuídense mucho, nos estamos viendo. ¿Sí? Hasta la siguiente clase. Nos vemos.